Buenas noches, le voy a sumar al doctor para iniciar el vivo. Y hola Omar, a ver, a ver si ahí se puede agregar. A ver, no te vuelvo a mandar una invitación, no sé por qué no te deja ingresar. Fíjate Omar si podés, yo te mando una invitación, si, si te figura la invitación ahí en las notificaciones de Instagram. Pues me dice que no puedes unirte. A ver si te vuelvo a invitar. Ahí te volví a enviar una invitación. Ah, Ah, ah. Ahora sí, bárbaro. buenísimo. Ahora sí, ya estamos. Bueno, si querés esperamos unos minutitos porque todavía Dale, hay muy poco movimiento, así que, pero bueno, arranqué ahí unos minutitos antes para ir probando esto que dale, está, dale. a veces se complica. Pero Bueno, bueno, ¿cómo estuvo el Congreso? Los días estuvieron bárbaros. sí, la verdad que sí. El congreso estuvo interesante. Eh, Se está hablando en líneas generales siempre de lo mismo, ¿no? No hubo grandes novedades, pero vos sabés que estuvo lindo. Tratamos de abarcar la mayoría bueno, de los temas que nos interesaban Claro. y también estuvimos aprovechando para ver algunos de los chicos de ahí del San Martín que estuvieron Bien. presentando el premio y de hecho ganaron algunos, así que estuvo bueno. Ah, estuvo interesante, estuvo bueno. Ujú. Bueno, mira. Bueno, bien, bien, bien. De paso para ahí ponerse al corriente, digamos, Sí, como se dice. falta. Tal cual, tal cual. Bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo para que se vayan uniendo más al vivo. Así que bueno, la idea es que se vayan sumando. Y ahora en un ratito ya iniciamos. Dale, dale. Bien, así que bueno. Ya se viene el fin de por suerte. Sí, sí. Sabés que a nosotros, no, a ver, yo no te voy a mentir. El otro día cuando me puse a analizar, claro, yo no me había dado cuenta de que esto, de que el 2 también queda como un... Tal cual, y de Como golpe fue punto. como inesperado
encontrarse así con todos esos días. Pero Pero mejor, mejor. está bueno. Porque después del congreso, digamos, por más que uno va un poco más distendido, pero igual estás como ahí prestando atención y son un montón de Y aparte, horas. Eh, no sé si a vos te pasa esa cuestión de que, o sea, vas al congreso, está todo hermoso, perfecto, pero cuando volvés estás más cansado que antes de irte. sí, sí, además todo el movimiento, bueno, vos tenés que trasladarte, también es toda una movida interesante, digamos. La verdad que sí. Así que sí, sí, obvio, obvio. Bueno, vamos a ir arrancando, así que bueno, en el doctor Omar Bertani, ya el año pasado estuvimos conversando con él sobre hipertensión, así que bueno, este año lo volví a convocar, siempre con muy buena predisposición. Él es médico clínico y es especialista en hipertensión arterial. Así que bueno, el vivo de hoy vamos a tratar de las dislipemias y las enfermedades crónicas. Y bueno, un poquito empezar, digamos, dislipidemias, que nosotros llamamos, a ver qué es en realidad lo que llamamos eso. Y también la idea es, bueno, si quieren ir haciendo preguntas o sacarse dudas, también que vayan agregándolas en comentarios, así en el transcurso de la charla vamos pudiendo realizarlas. Así que bueno, Omar, te dejo ahí un ratito y después voy a ir interrumpiendo un poco Dale, para ir adosándolo un poco también con la parte de endocrinología y las enfermedades crónicas que están relacionadas con esto. dale, dale. Vos sabés que cuando me planteaste el tema, a mí me pareció re interesante porque es un tema muy frecuente. Es muy frecuente y en el cual hay muchos mitos, muchas Sí. creencias erradas, ¿viste? Y yo lo primero que siempre trato de, cuando por ejemplo viene un paciente y veo que tiene algún valor alterado en el perfil lipídico, es de explicarle que, bueno, a ver, las alteraciones del perfil lipídico que nosotros muchas veces vemos tienen que ver con números, es decir, cantidades de qué? De colesterol y de triglicéridos. Lo que habitualmente consideramos como alterado es cuando esas cantidades están por encima de cierto valor. Pero en realidad la palabra dislipemia o dislipidemia va mucho más allá, porque no es solamente el valor en más. A veces evaluamos que está en menos en alguna de esas determinaciones. Pero hay un concepto un poco más complejo que es la función. A veces hay Claro. personas que tienen dislipemias, quizás con valores que no son tan elevados, pero sí porque está funcionando muy mal la molécula, es decir, la partícula que se encarga de llevar el colesterol o los triglicéridos de un lado para el otro. Trato de explicarle eso al paciente, que estamos hablando por un lado de concentraciones, pero por el otro lado de función también. Y es frecuente, porque si uno lo ve en población general, en lo que puede ser cualquier persona que está caminando por la calle, en personas adultas, casi un 50% de las personas tiene algún grado de alteración de los valores o de la función de los lípidos, ¿no? Ya sea de los valores de colesterol o de los valores de triglicéridos. Y te agrego, y que en realidad, digamos, nos damos cuenta por el laboratorio, porque en realidad muchas veces no tiene síntomas, salvo puntuales ocasiones que el paciente llega, o sea, la persona consulta a la guardia o al médico clínico que lo sigue Tal. por alguna cuestión particular, pero no es algo que va a dar un síntoma que uno lo vaya a sospechar porque sí, digamos. Vos sabés que lo que decís es terriblemente importante, porque hay gente que viene y te dice, no, mirá, me pasa tal o cual cuestión, quiero saber si puede ser el colesterol alto. No, la verdad es que no suele dar esa clase de síntomas. Es algo que tenemos que ir a buscarlo activamente. Ahora, la pregunta que surge de esto es, bueno, ¿por qué hay que ir a buscar, por qué hay que ir a mirar Claro. el perfil lipídico, los valores de colesterol y los valores de triglicéridos, ¿no? De un paciente? Principalmente por dos razones. Cuando las elevaciones están muy exageradas, por ejemplo, pacientes que tienen valores de triglicéridos muy altos, pueden aparecer enfermedades o problemas propios de ese valor. Llamémosle una, por ejemplo, casos Sí. muy raros. Pero en líneas generales,
la principal importancia de ir a ver el perfil lipídico tiene que ver con tratar de disminuir el riesgo de que surja un evento cardiovascular, un infarto principalmente, un accidente cerebrovascular, quizás un poquito menos en medida, que se tape alguna arteria en alguna parte del cuerpo, porque está visto a través de múltiples estudios con miles y miles de pacientes seguidos por muchos años, que tener partículas de colesterol disfuncionales con valores altos, un poquito menos relacionado con los valores de triglicéridos, se asocian a mayores chances de tener un infarto, a mayores chances de que alguna arteria del cuerpo empiece a formar placas y se pueda complicar esa placa, ¿no? Ir a buscarlo. Es lo mismo que por qué medimos la presión o por qué vamos a ver si el paciente puede estar diabético o no. Son factores de riesgo cardiovascular. Bien, perfecto. O sea, por eso es importante también que, bueno, por eso lo pedimos habitualmente cuando van al médico, generalmente médico clínico, médico generalista, pero bueno, yo como endocrinóloga también lo pido, bueno, por esto, porque tienes, digamos, es importante por el, como vos mencionás, por que es un factor de riesgo cardiovascular. Bueno. Eh, Bien. Bueno, entrando un poquito, gracias a todos los que se vayan uniendo y vuelvo a reiterar que si quieren hacer preguntas vayan dejándolas en comentarios o dudas que tengan, así en el transcurso de la charla vamos resolviéndolas. Eh, Esto que vos decías, las partículas y la función, digamos, un poquito comentando para los que se fueron uniendo ahora, que valorabas el valor, digamos, que uno ve cuando recibe el laboratorio, pero también, como hay varias partículas que nosotros generalmente, habitualmente, muchas veces decimos colesterol bueno, colesterol malo, pero bueno, son como diferentes partículas que son parte de ese colesterol, y como decís, los triglicéridos, digamos, ¿cuál es la importancia o la relevancia, si es todo lo mismo, o si sirve solamente el colesterol total, por decirlo? Bueno, eso como para que nos amplíes un poquito por ahí. Mira, a ver, yo suelo decir algo que no lo inventé yo, obviamente, pero es que no hay ni colesterol bueno ni colesterol malo. El colesterol es colesterol y punto. Ahora, dependiendo la situación en la cual está y dependiendo otras características del paciente, puede adquirir un comportamiento más benigno o ser un poquito más agresivo. Pero conceptualmente uno tiene que pensar en dos tipos de grasas en el cuerpo. Colesterol y los triglicéridos. Son dos formas que utiliza el cuerpo para almacenar energía, en el caso de los triglicéridos, y para generar otros compuestos, en el caso del colesterol. Dicho sea de paso, uno necesita ciertos valores de colesterol, por ejemplo, para que se formen hormonas. O Sí, sea, para formar membranas celulares, para un montón de funciones, incluso para tener un cerebro sano. Entonces, punto número uno, el colesterol es necesario. Ahora, nosotros miramos colesterol como colesterol total y triglicéridos, lo que estamos viendo son concentraciones. ¿Qué significa? Una cierta cantidad de eso en una cierta cantidad de sangre. Es una concentración. Pero ni el colesterol ni los triglicéridos viajan solos por la sangre. Necesitan algo que los pueda llevar por la sangre. Nosotros decimos lipoproteína o partícula. Conceptualmente vendría a ser como si fuese un camioncito que lleva determinada cantidad de colesterol y determinada cantidad de triglicéridos. Cada uno de los camioncitos, dependiendo qué tan grande sea, qué tanto colesterol tiene, qué tantos triglicéridos tiene, nosotros les ponemos un nombre. Por ejemplo, LDL, HDL, LDL. Cuando uno va al lenguaje de todos los días, a la partícula de LDL, esa es la que se le suele denominar como colesterol malo, y a la de HDL, esa es la que se suele denominar como colesterol bueno. Básicamente por una cuestión. La gran mayoría del colesterol que está circulante nace en el hígado, viaja por todo el cuerpo y vuelve al hígado. Ese del hígado hacia todos los órganos lo suele hacer en esos camioncitos que son LDL. Y el sentido inverso, desde los órganos hacia el hígado, suele ser en el otro camioncito, el HDL. Entonces, de esto de colesterol bueno o malo, porque tener mucho
camioncitos que te lleven colesterol desde el hígado hacia, por ejemplo, el corazón, hacia las arterias del corazón, suele ser considerado como malo, y tener muchos camioncitos que te lleven al revés suele ser considerado como LDL. Ahora, más allá de esto, es un poco más complejo que eso en realidad. Tal cual. Camioncitos, pero que funcionan mal. O Claro. tener camioncitos que llevan mucha cantidad y que quizás, a pesar de que uno lo vea como algo raro, lo que importa no es tanto el número total que vemos en el laboratorio, sino la cantidad de camioncitos, y ahora vamos a hablar por qué, y qué también funcionan esos. Porque en líneas generales, el grave problema detrás del colesterol y de las personas que tienen exceso de triglicéridos en un valor, supongamos, menor a 500, es que en algún momento esos camioncitos, esas partículas pueden atravesar las paredes de la arteria y formar una... Claro, eso es lo que vos mencionabas antes. Claro, eso sucede cuando vos tenés un exceso de colesterol o un exceso de camioncitos, de partículas que atraviesan esas paredes. Y Y además, obviamente también sucede cuando tu pared está enferma, cuando no le puede hacer frente a esos camioncitos. y además también eso, digamos, lleva también un espesamiento de lo que es la sangre y bueno, todo eso, digamos, se juntan varios factores como para que esa placa que vos estás mencionando se forme y obviamente complique y sobre todo, bueno, si es a nivel del corazón, genera un infarto, si es a nivel del cerebro, una ACV, bueno, o algún otro tipo de isquemia a nivel periférico que puede ser también a nivel de las piernas, por ejemplo, los miembros inferiores. Perfecto. Ahora, Yo lo que voy a agregar como para mí, ahí como, que bueno, que a veces, digamos, viéndolo de la parte de endocrino, ¿no? Que hay ciertas enfermedades que a veces pueden, digamos, como dar elevaciones de esos valores, pero sin que realmente esté, digamos, la enfermedad en sí o que realmente esté establecido ese valor que muchas veces nos pasa cuando hay alteraciones en lo que es los valores de la TSH, en un hipotiroidismo, o por ejemplo a veces pacientes que toman anticonceptivos por los niveles de estrógeno que tienen, entonces muchas veces pasa que pueden elevarse esos valores, pero en realidad no es, digamos, real el valor que estamos viendo, sino supeditado al medicamento o a la enfermedad, en este caso si es un hipotiroidismo, que tiene la persona, digamos. igual. De Y hecho, también, sí, decime. eso que ves vos, nosotros incluso lo vemos con pacientes que tienen un hipotiroidismo, que quizás ni lo sabían, y quizás Claro, a un valor de colesterol aumentado en el laboratorio, uno lo primero que tiene que pensar es, a ver, esto es un paciente que tiene una dislipemia real, primaria, por un problema propio de su cuerpo, o hay alguna causa que se lo esté generando. Y uno empieza a buscar esas causas, encuentra un hipotiroidismo, se trata el hipotiroidismo y mejora muchísimo el valor de colesterol. Eso es cierto, se ve. Se ve con los anticonceptivos, se ve con otros fármacos como los diuréticos, con los bien, antipsicóticos, con los corticoides se ve también, con algunos fármacos cardiológicos como los beta bloqueantes, se ve en la menopausia, en la andropausia también se ve, en el síndrome de ovario poliquístico. claro, La verdad que las patologías endocrinológicas y las alteraciones de lípidos van muy de la mano. tal cual. Y también en los pacientes que tenemos, digamos, que compartimos, porque bueno, los pacientes con diabetes, el clínico, el endocrinólogo y bueno, médico generalista, bueno, los cardiólogos, todos los vemos, las personas que tienen diabetes, eh, también muchas veces marcan un poco estas alteraciones, que obviamente se suman, o sea, son patologías o factores de riesgo que se le suman, digamos, a la enfermedad de la diabetes, eh, marcan también un poco el control metabólico que esa persona tiene, digamos, porque bueno, nosotros como que tenemos que como abordarlo en forma integral, pero bueno, sabemos que si hay algo que no está del todo bien controlado con la diabetes, también el control de lo que es el tema de los lípidos también ahí se nota, digamos. Eso que decís vos es trascendental. Y sabés que ahí me gustaría hacer una salvedad, porque olvidémonos
conoces lo que son los rangos de referencia. Yo veo gente que quizás viene y me dice, no, mira, en el laboratorio me dice que tendría que tener tanto y tengo tanto. Bueno, olvidémonos de claro, esos números. Pensemos conceptos. Hay tres grandes tipos de dislipemias, como para pensarlo de forma rápida. Hay pacientes que tienen el colesterol muy alto, solamente colesterol alto. claro. Hay otros pacientes que en realidad lo que tienen son triglicéridos altos y colesterol HDL bajo, o sea, ese colesterol bueno, bajo. Y hay un grupo de pacientes que tienen mixto, tienen colesterol alto y triglicéridos altos. Muchas veces lo que nosotros vemos es que eso que nosotros marcamos como descontrol metabólico, que está muy vinculado, por ejemplo, al paciente diabético o al paciente con resistencia a la insulina, en realidad, o al peso, ese paciente que quizás no tiene una buena adherencia al plan alimentario, no hace actividad física, lo que vemos es en esos pacientes muchas veces es que los triglicéridos suben y el HDL está bajo. Sí, Claro. hay pacientes que les genera como una contradicción de, bueno, pero si esto es lo habitual del diabético, ¿por qué a veces el médico me menciona hay que mirar también al otro colesterol, al LDL, a ese colesterol malo? Y eso también tiene que ver con el impacto que genera cada una de estas alteraciones en el riesgo a futuro de sufrir un evento. Los pacientes diabéticos, los pacientes con insulinoresistencia, con esta clase de patologías metabólicas, tienen mucho riesgo de infarto, que por un lado ya se los da la diabetes, pero la diabetes Sí, no es solamente elevación de azúcar en sangre, es elevación de un montón de cosas o disminución de un montón de cosas. Y para eso de disminuirles ese riesgo, a veces es usar medicación para buscar ciertos objetivos. bien, perfecto, perfecto. Bien, y bueno, no sé si querés, en comentarios no hay, así que si querés agregar algo más, Mira, seguir y algo, ya después vamos un poquito más al enfoque de cuáles serían los posibles tratamientos o cómo abordamos esta patología, a digamos. mí algo que me resulta muy interesante para comentarle a la gente es, punto número uno, el colesterol no es ni bueno ni malo, depende cómo lo enfoquemos y en qué escenario. Punto número dos, Bien, cuando pensamos en un paciente que tiene triglicéridos altos, pongámonos por debajo de 500 de triglicéridos, 200, 300, 400, habitualmente puede estar relacionado a un segundo problema, llamémosle diabetes, obesidad, resistencia a la insulina, malos hábitos alimenticios, cualquiera de estas cuestiones. mm, Cuando el paciente tiene más de 500 de triglicéridos, uno tiene que abrir el ojo y si el paciente ya empieza a tener más de 880 de triglicéridos, aumenta las chances de que haya una cuestión genética. Esos casos son raros. Esos son los pacientes donde tener los triglicéridos altos puede generar una pancreatitis, por ejemplo. Y en esos pacientes uno cambia el enfoque. Hay pacientes que dicen, yo como bien, hago actividad física y claro, viene un laboratorio de 1200 de triglicéridos. Ese paciente es muy probable que tenga una causa genética, una alteración funcional genética. Cuando vemos el otro escenario, que es el del colesterol, particularmente el del colesterol LDL, ese colesterol malo, entre comillas, mm, muchas veces encontramos con que hay pacientes que tienen 130, 140 de colesterol LDL, y uno, dependiendo en qué momento vital lo vea, es un colesterol alto o no. Porque, por ejemplo, tener 150 de LDL a los 60 años es el valor promedio. Después veremos si es saludable o no, pero es el valor promedio. Pero tener 150 de LDL a los 30 años es un percentilo 90. Significa bien. Está en que el riesgo. 10% de la población tiene más de 150. Es un valor altísimo. Entonces, olvidémonos de los rangos de referencia del laboratorio y pensemos en qué paciente lo estamos viendo. Ahora, Bien, hay pacientes que llegan con valores muy altos, más de 190 de colesterol LDL. En esos pacientes uno siempre trata de pensar en causas secundarias, bien, que no haya un hipotiroidismo, que no esté tomando algún fármaco, que no haya alguna otra cuestión que me aumente el LDL. Pero muchos de esos pacientes también tienen una cuestión genética, una bien, alteración genética que les altera, les aumenta el valor de colesterol. Y esos
pacientes muchas veces te dicen, pero yo como re bien, la verdad no como fritos, no como grasas, justamente con lo que es aumento del colesterol LDL, solamente el 20% tiene que ver con los cambios de estilo de Con la vida. alimentación. El 80% del valor del colesterol LDL está determinado genéticamente o por... Entonces, conceptualmente Bien, a las personas, si vos tenés más de 190 de LDL, hay algo que está fallando en tu cuerpo. Si tenés más de 500 de triglicéridos, hay algo que está fallando en tu cuerpo. Y si tenés un cuadro mixto o con valores un poco más bajos, bueno, quizás podamos beneficiarnos de todo lo otro, de lo no farmacológico. Pero en los grados extremos, habitualmente hay que pensar en causas genéticas. bien, bien. Y además por esto que vos decís del riesgo, digamos, por ejemplo, de los triglicéridos de tener alguna complicación a nivel pancreática, y bueno, ya eso ya después desencadena muchas más complicaciones, digamos, a largo plazo. Bien. Bueno, y dentro que algo venías mencionando de las estrategias, que bueno, habitualmente, bueno, cuando veo también algunas alteraciones así, uno intenta, o por lo menos lo que está descrito, salvo, bueno, estos valores extremos que vos estabas mencionando, pero bueno, dentro de esas estrategias, lo que vos decías, lo no farmacológico, bueno, ¿a qué llamamos nosotros lo no farmacológico? ¿Qué, digamos, importancia tiene? Porque a veces uno, no sé, dice, bueno, come menos grasa o esto o el otro, pero bueno, si realmente eso sirve o no. Y bueno, después estrategias así, medicamentos, ahora cada vez hay más, pero bueno, la idea es remarcar un poco si esto de la alimentación, hacer una alimentación más saludable o una alimentación baja en grasas, o bueno, como la queramos llamar, si tiene realmente, si sirve, por así decirlo. Eh, y bueno, el tema también supongo de la actividad física, que Sí, también mira, obviamente contribuye. siempre hay que indicar las medidas higiénico-dietéticas, los cambios terapéuticos de estilo de vida. Ahora, hay que saber dimensionar cuál es el beneficio esperable. Vamos a poner un ejemplo. Nos encontramos con una persona de 50 años, una mujer que tiene un valor de colesterol LDL de 150. Por poner un ejemplo solamente. Esta persona, supongamos que no tiene ninguna otra enfermedad, no es hipertensa, no es diabética, nunca tuvo un infarto. Perfecto. ¿Cuál sería el valor de colesterol deseable para esa paciente? En torno a 115, 120. Tomemos 115 como promedio, ¿no? Es una paciente de bajo riesgo cardiovascular y uno podría decir que con cambios de estilo de vida quizás llegue a ese valor. Ahora, ¿qué Bien, son esos cambios de estilo? Una alimentación saludable, sobre todo disminuyendo el aporte de grasas saturadas de la dieta, es decir, bajando un poquito el consumo de carnes y aumentando el consumo de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, es decir, los que están en las plantas, básicamente, aumentando el consumo de fibras, aumentando el consumo de otros elementos que están en la alimentación basada en plantas, como los fitoesteroles, la proteína vegetal, haciendo un plan de actividad física y sobre todo generando algo de reducción del peso, uno puede bajar 20, 30 puntos el valor de colesterol. Si la paciente tenía 150, puede llegar tranquilamente a un 120 y estar bastante bien. Hay algunas estrategias, como por ejemplo la actividad física, que tienen más impacto en el valor de triglicéridos que en el valor de colesterol LDL, por ejemplo. O el abandono del hábito de tomar alcohol. Si el claro, paciente tomaba alcohol, eso le genera mucho impacto en los triglicéridos y capaz no tanto en el valor de LDL. Y hay algo que es medio confuso a veces para los pacientes, pero es real. Bajar un poco el consumo de carbohidratos de la dieta puede tener impacto en bajar los niveles de triglicéridos y capaz un impacto bastante leve en bajar los niveles de colesterol LDL. Entonces, depende cuál sea el paciente que vos tengas enfrente, eso lo podés plantear. Pero un detalle más. Los pacientes habitualmente suelen como querer esa cuestión mágica de qué tengo que comer. No, no es que hay una receta. Pero si uno tiene un patrón alimentario donde, por ejemplo, agrega los pescados,
con los ácidos grasos que aportan los pescados. Aumenta el consumo de frutas y verduras con todos los beneficios que eso tiene. Acomoda el exceso de peso, aumenta su patrón de actividad física. Si tenía un exceso o un consumo aumentado de alcohol, trata de disminuirlo. Los triglicéridos responden. Responden bien, responden bastante. Siempre y cuando no estemos hablando de un paciente que tenía más de 500, obvio, ¿no? Sí, sí, Y el sí. LDL puede bajar unos 30 puntos. Pero vayamos a otro escenario. Esa misma paciente, con 150 de LDL, pero es una paciente que ya tuvo un infarto. Cuando un paciente tuvo un infarto, es decir, ya tuvo una placa de colesterol que se complicó, que se rompió en algún momento, uno busca objetivos más estrictos, que el valor de colesterol LDL esté por debajo de 70. Esa paciente tiene que pasar de 150 a 70. Por más que haga todos los esfuerzos con los cambios terapéuticos de estilo de vida, estaría No, bajando no, 30. No alcanza, no llega. Y ahí es donde es importante conocer que por más que los pacientes insistan y vean mal muchas veces a la medicación, y no solamente porque a nosotros nos interese bajar el valor, porque en realidad bajar el valor es un reflejo del laboratorio. Muchas veces la medicación es evitar eventos, disminuir el riesgo de que surjan eventos. claro, de que eso vuelva a pasar, digamos, el infarto, o bueno, o que pase un ACV o algún otro Tal cual. evento cardiovascular, Y de hecho, tal cual. hay un trabajo muy interesante que compara diversas estrategias nutricionales. Mm. Cúrcuma, ajo, canela, arroz de levadura roja, un montón de estrategias que se suelen utilizar para bajar los niveles de colesterol. ¿Cuánto bajaban en promedio? 5, 10, 15 puntos los valores de colesterol LDL. Los compararon contra rosuvastatina 5 miligramos. Es una dosis bajita de una medicación para bajar el colesterol. Todas las estrategias, de forma independiente, fueron menores que el efecto que generaba la rosuvastatina. Entonces acá viene el punto. Si vos tenés que bajar 60 puntos tu valor de colesterol, LDL, muchas veces no llega solo con los cambios de estilo de vida. Tienen que estar. Pero a veces es necesario implementar otras estrategias para llegar al valor que uno busca. Tal cual. Y también mucho, o sea, esto que vos decís que los cambios de estilo de vida tienen que estar, ya sea la alimentación y la actividad física, porque obviamente todavía, como les digo, la pastillita mágica no existe, y por más que indiquemos la medicación, todo lo otro hay que hacerlo igual. Por eso, como decís, demostró que sí, que baja más, obviamente, pero si partimos de un valor muy alto, va a bajar lo que demostró, pero no va a llegar a lo que tal vez necesitemos porque falta todo lo otro, tal cual. Tal cual. Y también hay un detalle que vos sabés que a veces la gente no lo percibe como un riesgo real. Si uno se enfoca solamente en el colesterol, que quizás sea la partícula de la cual más se habla, Claro. con los triglicéridos también pasa. Cuantos más años de tu vida vivas con valores por encima de lo deseable, más daño acumulativo generás. Hay gente que dice, yo nunca tuve problemas con el colesterol alto, pero en realidad cuando empezás a mirar años atrás, viene arrastrando hace 5, 10, Claro, 15 años valores discretamente altos. Ese discretamente alto también va generando daño, que va acumulándose. Obviamente que no bien, es el único factor. Todo el mundo va a tener un conocido que te va a decir, pero fulanito se infartó y tenía el colesterol normal. Sí, claro. no es el único factor. Pero sostener durante múltiples años un valor discretamente aumentado, con el paso del tiempo, eso va generando una acumulación de riesgo. Y es lo que a veces después termina desencadenando el evento. Claro, y si se suma alguna otra patología, digamos, alguna otra enfermedad crónica, bueno, ya ahí es como, Tal es cual. perfecto, digamos. Tal. Ahí ya no hay muchas alternativas. Así que bueno, Omar, mil gracias por la charla. Preguntas no hay, así que igual queda disponible el vivo, y si hay preguntas que surjan después, o dudas que nos quieran consultar, también a su disposición. Y bueno, mil gracias por sumarte de nuevo.
Y gracias a todos los que se conectaron también, porque hoy, bueno, a esta hora, ya después viene el fin de largo, así que feliz fin de largo para todos. Mañana feliz día también para todos. Así que bueno, seguimos en contacto y bueno, queda al vivo en el Instagram y también lo voy a subir a YouTube. Así que bueno, mil gracias otra vez, Omar, y nos estamos viendo. Dale, gracias Buenas noches. por la invitación. Feliz día. Gracias.